Ruta 89 del 2021. Primer encuentro del Grupo Senderismo y Cultura. La ruta de hoy nos lleva por las riberas de la ciudad de Toledo. Pasaremos por sus puentes. Recorreremos su senda ecológica. Disfrutaremos de sus vistas desde la ronda, visitando el Cerro del Bú. Quiero comenzar esta ruta leyendo las palabras del escritor y periodista toledano, Luis Moreno Nieto, que nos sirve de invitación para abordar este paseo. Camina con los ojos del espíritu bien abiertos. Anchas y extendidas las alas de tu fantasía. Ligero. Sin las preocupaciones de la pobre cultura humana plagada de datos enojosos. Verás cómo al final de la ruta, a pesar del lazarillo que intento acompañarte, inunda tu alma una sensación de serenidad, de complacencia interior por la belleza del paisaje y de la sin par panorámica de la vieja ciudad. Con esta ruta pretendemos poner en valor los alrededores de la ciudad de Toledo. Tendremos unas privilegiadas vistas de la ciudad, de sus monumentos, de su paisaje natural. El Puente Alcántara, una de las entradas a Toledo que será escenario de la famosa novela histórica, El sanador de caballos, de Gonzalo Gibner. La historia de un veterinario de la Edad Media. Este puente es de origen romano. Fue muy dañado y reconstruido en el siglo X. Es declarado Monumento Nacional en 1921. Construido inicialmente por los árabes en el año 866. A nuestra derecha dejamos la Puerta Alcántara, de origen árabe del siglo X. Desde este punto la vista del Castillo San Servando. Y se inició su construcción como monasterio en 1024, por Alfonso VI. A la derecha, la Puerta de los 12 Cantos es una puerta islámica de acceso a Toledo, construida en el siglo X. Podemos ver también los restos del acueducto, y su inicio de construcción desde la presa de Alcantarilla y el arroyo Guajaraz en el siglo I. Por el Paseo de Cabestreros nos lleva hasta la zona del barco Pasaje. Aprovecho este momento para comentar que Toledo, por su ubicación estratégica en la península, es un cruce de caminos. En la ruta de hoy pasaremos por varios caminos principales que sirvieron de unión entre el norte, sur, este y oeste. Camino del Tajo GR 113, Camino Real de Guadalupe, Camino de Guadalupe por los montes de Toledo, Camino de Urda, Camino de Santiago, tanto de la parte alicantina como desde Valencia. Ruta de Don Quijote. Y vías pecuarias. Después de descender las escalinatas desde la plaza de la Endaque hasta este barco de pasaje, donde en primer lugar nos encontramos con el río Tajo y su embarcadero. A la izquierda la casa del diamantista. La casa perteneció a don José Navarro, autor de la corona de Isabel II. A la derecha la Torre de Hierro. Es una torre albarrona que defendía la puerta de Adabaquín, construida en el siglo XII. También podemos ver en la ladera que tenemos enfrente la ermita de la Virgen del Valle y el Cerro del Bú. Ambos lugares visitaremos. Desde este punto comienza la senda ecológica que transcurre junto al río Tajo.
En el inicio de esta senda ecológica, nos lleva a la orilla del río Tajo en el punto del salto del molino Saelices. Este molino en ruinas se encuentra frente a nosotros en el lado contrario del río. Mientras caminamos en esta zona, podemos ver los restos de otros molinos, restos de puentes, zonas de embarcaderos ahora aprovechada para el descanso de paseantes y pescadores, pasando bajo la torre mozárabe de Alfarach, del siglo XII, conocida coloquialmente como El Cubillo. Ahora este paseo agradable se convierte en senda. Esta zona es una de las más encajonadas y que se pueden transitar junto al río. Sorprende el muro de piedra que tenemos enfrente, que en su parte superior se encuentra la ermita de la Cabeza. Seguidamente podemos disfrutar del puente de San Martín reflejado en las aguas del Tajo. Esta senda ecológica nos lleva a pasar por debajo del puente, que seguidamente y antes de llegar al torreón de los Baños de la Cava, giramos a la derecha para subir por las escaleras hasta llegar al Paseo de Recaredo. En este punto se encuentra el mirador del puente San Martín. Desde este punto, tenemos unas preciosas vistas del puente San Martín y del río Tajo. Antes de adentrarnos en el puente, recordamos, el puente San Martín es de origen medieval. Se construyó en el siglo XIV por el arzobispo don Pedro Tenorio. Tuvo una segunda reforma en el siglo XVI. Una de sus torres es del siglo XIII anterior al puente. En el primer torreón y mirando a la ciudad, tenemos la imagen de la Virgen del Sagrario, patrona de esta ciudad de Toledo. Es la primera imagen que llega a la catedral. En su fachada opuesta podemos ver el escudo de armas de Toledo. Disfrutamos un momento de estas vistas desde el puente. En el lado derecho encontramos unas cruces tumularias. Al menos una docena de estas interesantes cruces grabadas en la piedra. Nunca veremos dos iguales, ya que cada una ha sido realizada por manos diferentes. Su motivación es siempre religiosa. Su origen proviene de las muertes trágicas por duelos a espada. Ascendemos por la calle Cerro de la Cruz, donde pasaremos junto a la ermita de la Virgen de la Cabeza, para acceder a la carretera de Piedrabuena. Antes de coger la ronda de Toledo, podemos ver el humilladero de la Cabeza. Desde esta ronda de Toledo, podemos ver los diferentes figarrales que rodean a esta ciudad de Toledo. Comentar que para que una finca tenga condición de figarral tienen que cumplir unas condiciones. La construcción tiene que ser rústica o conventual. Muchos de estos figarrales han sido monasterios o residencias de obispos, rodeados de olivos y almendros. Llegamos a unas de las partes más bonitas de esta ruta, donde podremos ver la ciudad de Toledo y todo lo que le rodea. Lo primero que podemos ver es la ermita de la Virgen de la Cabeza. Esta primera vista de la ciudad, podemos ver el monasterio de San Juan de los Reyes, edificio de San Gil, sede de las Cortes de Castilla-La Mancha. En su parte inferior la senda ecológica, el río Tajo. Según vamos caminando, nos vamos centrando sobre esta postal que es Toledo, donde podremos ver el seminario, las torres de la catedral y el majestuoso alcázar.
También podemos ver los restos de baños árabes de reciente recuperación. Desde este punto junto al mirador del valle, disfrutamos de esta postal en movimiento de Toledo. Es uno de los puntos más visitados de la ciudad. Alzando ligeramente la vista a la derecha podemos ver la piedra del Rey Moro. Y en la ladera de esta ronda la ermita de la Virgen del Valle y el Cerro del Bú, que visitaremos. Llegamos a la ermita del Valle, construida en el siglo XVII sobre los cimientos de la antigua ermita de San Pedro de Salicos y San Félix. Su nombre lo recibe del lugar donde se emplaza, que es el Valle de Toledo. Ya en la parte descendente de esta ronda, nos desviamos a la izquierda para visitar el Cerro del Bú, donde visitaremos su zona arqueológica de la Edad del Bronce y fortificación islámica, donde también disfrutaremos de las vistas de la ciudad, el encajonamiento del río en este punto, el arroyo de la Degollada, la zona del barco de pasaje, que ya hemos visitado, el puente nuevo de Alcántara, el castillo de San Servando y la academia de infantería. Después de la visita a esta zona arqueológica y disfrutar de las vistas, y como no de realizar múltiples fotos para el recuerdo de este aniversario, regresamos a la ronda de Toledo. Según vamos descendiendo podemos ver este Cerro del Bú, donde también cruzaremos por el puente por el que salvamos el arroyo de la Degollada, que en este momento nos impresiona la cantidad de restos arrastrados tras la riada de septiembre de este año 2021. Cada zona por la que nuestra ruta pasa, disfrutamos de las vistas de Toledo. Ya vamos llegando a la zona del puente nuevo de Alcántara. Antes de llegar podemos ver uno de los restos de la base del acueducto que al principio de la ruta comentamos. Con unas últimas imágenes del Alcázar, del castillo, de los restos de una central hidroeléctrica, y del puente de Alcántara. Llegamos al final de la ruta, pero antes tengo que felicitar a todos los participantes y organizadores. Y felicitarlos en este primer aniversario. Muchas felicidades Senderismo y Cultura. Fin de ruta.
No olvides dar un like y suscríbete.